llover sobre este lugar, sediento estoy de ti. Ven y sacia hoy la sed que hay en mí, lléname de ti. Ven que necesito que refresques mi interior. Rebosar mi copa hasta sentir tu presencia estremeciendo mi interior. Ven y tócame y abrázame, envuélveme en ti, Señor. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando, tu fuego está hoy sobre mí. Ven, que quiero más de ti, haz rebosar mi copa hasta sentir tu presencia estremeciendo mi interior. Ven y tócame y abrázame, envuélveme en ti, Señor. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando, tu fuego está hoy sobre mí. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando, tu fuego está hoy sobre mí. Lluvia cae hoy sobre mí. Lluvia cae, lluvia cae hoy sobre mí. Lluvia cae sobre este lugar, hoy sobre mí, sobre mí. Lluvia Amén. Bendiciones. Qué bueno es estar este día miércoles con ustedes, con el ministerio, compartiendo en esta reunión, en este mes de marzo, en el cual recordamos que estamos preparándonos para lo que será la celebración de Pesaj, Pascua, en la primera semana de abril. Este mes es una preparación, y no solamente porque es un punto de la palabra profética de prepararnos para Pascua, sino porque por revelación en la oración el Señor nos hizo saber que realmente con cada palabra que se ministre este mes de marzo, Él está tratando cada corazón
porque va a haber una transición después de la fiesta de Pascua, una transición espiritual, una transición para los hijos que están conectados, para la gente que sigue a Cristo. Va a haber una transición muy determinante, a tal punto, el Señor revelaba, de que aunque intenten hacer las cosas a la manera en la que estaban acostumbrados, el Señor mismo los va a resistir. Van a sentir incomodidad de no poder hacerlo, van a sentir que aunque intentan hacerlo, aunque delante de sus ojos parecen que las cosas siguen como siempre, van a descubrir, van a sentir algo que ya no es lo mismo. Y algunos, aunque intenten forzar y ignorar eso que está pasando, van a llegar a la conclusión de que Dios ya no está en esa acción, en esa manera. Y si siguen manteniendo su postura de continuar con las maneras viejas que no quieren transicionar, tristemente terminarán sintiéndose desamparados por la presencia. Porque Dios es misericordioso. Dios tiene paciencia, claro que sí, todos nosotros somos testimonio de la misericordia y paciencia de Dios. Pero Dios no cultiva caprichos en el corazón. Dios no retrasará su tiempo porque cierta cantidad de gente no quiera transicionar o no quiera continuar la guianza del Espíritu hacia los tiempos desencadenantes que toda la generación estamos yendo, que es el regreso de Cristo. Entonces Jesús, Dios, el Padre, todos, el Espíritu Santo te aman, pero no van a retrasar su tiempo porque no querés transicionar, porque Él te ama. Pero si no lo amás al Señor, el Señor continuará con el tiempo profético que tiene que continuar, porque Él seguirá teniendo gente que lo ame y avance. Y hay gente que dirá, y bueno, ¿y dónde está la misericordia? La misericordia está en la preparación, en los mensajes que te empiezan a preparar, en los mensajes que te hablan claramente para que sepas sobre qué áreas Dios quiere tratar con tu vida. Por eso te habla cara a cara. Por eso el Señor quitó el velo. Desde el día que te convertiste, dice 2 Corintios capítulo 3, que el que se convierta al Señor, el velo le es quitado, porque Dios te va a hablar cara a cara. Es bueno que el velo es quitado cuando creemos, porque hay algo agradable que es lo conocemos al Señor. Conocemos su gracia, su poder, su presencia, y eso nos parece fascinante. Pero hay algo también que pasa cuando el velo es quitado, es que el Señor te habla cara a cara. ¿Y qué significa? Él te habla directamente. Por eso cuando habla Dios, no es para que miremos al de la derecha o de la izquierda como diciendo será para vos, será para vos. No, es para mí, porque Dios habla cara a cara cuando el velo fue quitado. Y eso lo entendemos aquellos que nos hemos convertido a Cristo. Entendemos que el mensaje no me tiene a mí presente por casualidad, no me tiene a mí ahí excepto de lo que se está hablando, sino que el Señor me está hablando cara a cara. Por eso yo no coincido con las personas que están sentados en un lugar donde un mensaje se está hablando y se sienten exceptuados, y se sienten que para ellos no es, y que sienten que es para otros. A mí me hacen creer entonces que esa gente volvió a ponerse el velo y ahora están detrás del velo y no se dan cuenta que está haciendo un mensaje cara a cara. Yo los mensajes los tomo personal. Las enseñanzas las tomo personal. No lo tomo como algo que Dios dice para alguien más, sino para mí. Y yo considero esa actitud como una actitud que representa el verdadero temor a Dios, la verdadera reverencia a Dios. Decir, me está hablando a mí, y no hacerme el tonto y mirar para otro lado. No ponerme en la postura que me hable un poquito más tranquilo, que me hable entre comillas, que me hable con simbolismo. Eso déjalo para estar fuera del velo. A los que están detrás del otro lado del velo, que Dios le hable así entonces. Que le hable en parábolas como tenía que hablarles. Que a mí me hable cara a cara, por eso crucé el velo, porque el día que crucé el velo fue el día que morí. Porque el velo rasgado, la apertura del velo, ¿cuándo dice la Escritura que pasó?
¿Cuándo dice la Escritura de los Evangelios que el velo se rasgó y se abrió? A lo que los apóstoles llamaron que se abrió el camino en Cristo. ¿En qué momento? Cuando Cristo murió. En el momento que Él expiró su espíritu, fue el momento en que la tierra se sacudió y el velo se rasgó. Entonces, cuando yo cruzo el velo, yo estoy pasando por la muerte que me lleva a Cristo. Entonces, si paso por esa muerte que me lleva a Cristo, quiere decir que no estoy en una postura de ofenderme por el mensaje directo, de ponerme susceptible por el mensaje directo, de enojarme por el mensaje directo, sino que yo entiendo que al pasar por la muerte del Señor, para vivir con Él, Él me habla cara a cara. Él no dice, hermanos, Él me dice, Brian, porque del otro lado ya no es un mensaje plural, del otro lado del velo ya no es un mensaje genérico, del otro lado del velo es un mensaje personal. Decí conmigo, del otro lado del velo ya no es un mensaje plural, ya no es un mensaje genérico, es un mensaje personal. Él ya no dirá gente, ya no dirá israelitas, ya no dirá hebreo, ya no dirá macedonio, ya no dirá hebreo, ya no dirá corintios, ya no dirá filipenses. Él dirá Brian, Josué, Juan, Miguel. Cuando dije Brian nos incluimos a los dos para no andar repitiendo. Será un mensaje directo. Es más, no sé usted, yo amo los mensajes directos, porque yo considero que el que me ama no va a estar hablándome indirectamente. A mí me incomoda mucho cuando alguien me quiere decir algo y me habla indirectamente. Me está hablando a mí, pero no me quiere hacer saber que es para mí. No me gusta, me molesta. Prefiero que me diga, te lo estoy diciendo a vos, y no que me diga Pepito y me relate algo que yo hice. Decímelo a mí. No me digas Pepito, porque entonces vos me estás tratando de alguien que no le gusta que le digan la verdad. Me estás tratando de alguien que se ofende. Me estás tratando de alguien de una postura que no soy. Yo quiero que me hables cara a cara. Si me amás, hablame de frente. Si me amás, decime que a mí me estás dando el mensaje. No me pongas otros nombres para que yo no me ofenda. Porque si vos me amás, me hablás cara a cara. Ahora, si yo me ofendo, demuestro que no te amo. Y eso a vos no es tu incumbencia, es mía. Yo tengo que amar. No sé si me entendieron o me explico esa parte. Si yo amo, digo las cosas de frente. Ahora, si el otro se ofende, no me ama, y es un tema de esa persona. Y Cristo a mí me ama, no tiene por qué a mí hablarme en tercera persona. Cristo, además, nunca me habló en tercera persona. Nunca me dijo, hijo, ¿sabés qué, Pedro? Y me relató lo que yo hice. Jesús me ama tanto y tiene tanta intimidad que me dice, Brian, esto. Hijo, esto. Si vos entendieras el amor de Dios, entenderías que el mensaje es directo al corazón. A vos, tiene tu nombre, está expedido con su sangre. Porque nos quedamos con Juan 3:16 del amor del Padre manifestado en el Hijo, entregado para que muera por nosotros, pero cuando Él viene, me da su mensaje, viene escrito con su sangre, diciendo, ¿te gustó mi amor que morí por vos? Aplaudís esa obra, ¿no? Es más, se las exigís a tus hermanos y decís que Cristo murió por vos. Bueno, ahora el mensaje que yo te mando, te lo mando escrito con la misma sangre que derramé por el amor que a vos te gusta decir que yo tengo por vos. Ahora amame recibiendo mi mensaje con la misma sangre que derramé en la cruz. Dijo un pastor, todos nosotros llevamos un hipócrita dentro. Y justamente los mensajes con la sangre de Jesús vienen a matar esos grados de hipocresía que tenemos hacia otros y no a nosotros mismos. A todos nos gusta tener tatuado el Juan 3:16 desde ese punto,
Pero en Juan 3:16 sigue con cada mensaje de parte del Señor escrito con la misma sangre. Dijo el apóstol Pablo a los Corintios, en 2 Corintios 3, si no me equivoco, cuando habla del ministerio, nuevo pacto, ministro, dice, no necesitamos carta de recomendación. La carta de recomendación de nuestro ministerio son ustedes. Y no son una carta escrita con tinta, sino con sangre. Y saben que la palabra escrita, o expedida, perdón, cuando Pablo dice, ustedes son una carta expedida para nosotros, la palabra expedida se traduce como ministrados. Ustedes son ministrados por nosotros desde el mensaje de la muerte de Cristo. Desde su sangre ustedes son ministrados. Por eso yo no necesito que ustedes hablen bien de mí. Yo lo que necesito es que la gente los vea a ustedes con qué clase de mensaje le ministramos. Con la sangre derramada. Y cuando ustedes la reciben, esa sangre derramada a ustedes no los hace quedarse con el ministerio de la letra en la piedra, sino con el ministerio del Espíritu que se graba en sus corazones. Ustedes no son mirados con la gloria vieja que pasó, sino con la gloria postrera que se está manifestando. Esa es la tranquilidad de alguien que ama y habla cara a cara. Pablo decía, yo tengo esta conciencia delante de Dios. Dios sabe que los amo porque les hablo de frente, les hablo cara a cara y les hablo las cosas como son desde la sangre de Cristo, para que el que ama a Cristo y me ama a mí como su Padre espiritual, como su discipulador, como alguien que los capacita y les predica el Evangelio, lo reciba y por esa misma sangre sean transformados. Por eso estoy tranquilo, queridos corintios. Porque si ustedes aman a Cristo y me aman a mí, yo sé que el mensaje que le doy tiene sangre de Cristo, entonces eso debiera transformarlos. Por eso no ando con miedo diciendo, ay, que no lo miren a los corintios, ¿qué van a pensar de mí? Que no lo miren a fulano, porque él tiene una conciencia que por lo menos él presentó un mensaje con sangre. Ahora, el que no lo quiso recibir es su problema. Se quedará del otro lado del velo, aquel que quiere que le hablen en parábolas y no le hablen directamente. ¿Sabes que las parábolas son extraordinarias? Tienen tal sabiduría. Usted una vez se detuvo a leer las parábolas. El sembrador, el trigo y la cizaña, la red, la moneda perdida, el tesoro escondido. Extraordinarias revelaciones sabias de Jesús. Pero Él explica a sus discípulos por qué hablaba en parábola. Porque era gente que teniendo ojos no veía. Y teniendo oídos no oirían. ¿Qué cosas si Él les hablara cara a cara? Pero ustedes, le dijo, bendito los que ven sus ojos y bendito los que oyen sus oídos. Porque les digo algo, los profetas que anunciaron mis días desearon vivirlos, pero no les fue permitido. Jesús marcó algo. Puedo hablar del mensaje más sabio, extraordinario, sencillo, que muestre la verdad del reino. Pero si tengo que usar parábolas, es porque no les puedo hablar cara a cara. Pero cuando se escorrió el velo, fue el momento de oír a Jesús cara a cara. Y yo puedo dar testimonio por la Biblia que la gente que pudo ser transformada de tal manera que se volvieron ejemplos de la fe, fueron gente que recibieron los mensajes de Jesús cara a cara, que Jesús les pudo hablar directamente y que ellos respondieron con el mismo amor con el que Cristo les ministró, porque abrieron la carta con sangre. Y yo quiero que te recrees esta imagen en tu cabeza, abrir la carta y ver la sangre. Quizás ya poco importaría qué dice, pero ver la sangre te haría recordar lo que costó para que seas salvo, y ya eso te haría llorar. Ya solo ver que está escrito con la misma sangre que Él derramó, te haría llorar. Y darte cuenta que lo que dice ahí no es opcional, es totalmente importante hacerlo. Y eso fuera más que suficiente la motivación, la única motivación que necesitas para vivir el mensaje. No que tengas consejería 1 mes, 2 meses, 3 meses para que se te encienda la lamparita. Solamente ver la carta con sangre
con la de Él, ya fuera motivación suficiente para decir esto lo tengo que obedecer. Esto lo tengo que vivir. Por eso hablábamos el miércoles pasado, hacer memoria. Esa actitud no está en el corazón de algunos porque olvidan a su Salvador, olvidan la sangre de su Salvador. Hoy en la tarde, y todo esto tiene que ver con el mensaje, no es que estoy haciendo una introducción y todavía no prediqué, aunque tranquilo que usted está sentado en su casa, hasta puede escucharme comiendo el churrasco, no tiene por qué hacer nada. Pasa que hay tanto que decir cuando Dios te empieza a mostrar cómo está el corazón de la iglesia. Hay tanto para detenernos a hablar punto por punto. Pero uno de los principales es la sangre ya no conmueve a su iglesia como conmovía antes, porque la ven como un simbolismo, como algo que pasó. Y te quiero decir, la sangre no está seca. La sangre no se volvió una cascarita que ya sanó. Las heridas siguen abiertas y la sangre sigue fresca. El cuerpo del Señor dice que el resucitado se restauró completamente. Lo único que no cerró fueron las señales de los clavos y la señal de la lanza a su costado. Él pudo, si quería, cerrarlo, pero no lo cerró, para decirnos que su obra tendría que estar tan presente en cada generación como lo estaba haciendo ese tercer día de resucitado. Tan presente en cada corazón de sus hijos hasta el día que regrese. Por eso Él dijo a sus discípulos en Marcos capítulo 16 que se predicaría el mensaje de arrepentimiento. ¿Quién se puede arrepentir? Se puede arrepentir por causa de tocar las heridas abiertas del Señor, por causa de ver que la sangre sigue tan fresca como ese tercer día después de Pascua del año donde la historia empezó a ser marcada. Del siglo I, dicen los historiadores. La historia fue marcada todos estos tiempos. Si vos te pones a pensar qué fue lo que conmovió tu corazón para aceptar al que vos antes considerabas el carpintero de Israel, o al que vos veías en las películas de Pascua, al rubio de ojos claros. Vos decías, ¿qué fue lo que me conmovió a mí? Que me llevó a desearlo. Lo que te conmovió fue que tu espíritu sintió la sangre del Cordero. Hay un libro de un profeta que yo leí hace unos años. El profeta se llama Rick Joyner. Escribió un libro llamado La búsqueda final. Y él habla de una revelación que tuvo durante mucho tiempo acerca del cielo. Y cosas que él vio, más que nada, el último tiempo de la iglesia. Y vio la batalla espiritual recreada en diferentes simbolismos. Y un montón de cosas muy interesantes que habla. Pero él habla un momento que el ángel que lo estaba guiando en esa visión lo lleva a un lugar que había piedras preciosas de colores y que el ángel le hace tocar una que era roja. Y él dice que cuando pone su mano sobre esa piedra roja, dice que él fue trasladado al momento de Getsemaní de Jesús. Y que dice que él solamente unos pocos segundos tuvo su mano en la piedra. Pero dice que él esos pocos segundos sintió tal dolor en el corazón. Él sintió tal tristeza que él describe, no se conoce en la humanidad la tristeza que se sentía. La tristeza del corazón de Jesús en Getsemaní, el sufrimiento de nuestro Salvador previo a ser traicionado e ir a la cruz. Él dice, fue tan intenso que sentí que me moría. Dijo, el ángel me tuvo que hacer tocar otra piedra de color, creo que verde o azul, no me acuerdo qué color, que dice, eso me devolvió la salud. Yo sentía que me moría. Y fue solamente unos instantes que sentí el dolor del Señor.
Yo creo que lo único que puede hacer que la iglesia permanezca fiel hasta los tiempos finales es experimentar el precio, el dolor de Jesús para la salvación que tenemos. Además, Cristo tendría que entrar, y yo me hago cargo de lo que voy a decir, Cristo tendría que entrar a nuestras iglesias y levantarnos las mesas y patearnos por cómo estamos representando la iglesia. Tendría que levantar las mesas de las iglesias y tirarlas como la hizo en el templo. Y tendría que sacarnos a unos cuantos latigazos del templo, a ver si así nos damos cuenta qué es la iglesia. Para que nos demos cuenta cuán frígidos nos volvimos ante el mensaje. Cómo lo acomodamos a nuestra conveniencia. Cómo lo acomodamos a mis ganas, a mis humores. Cómo lo acomodo a mi estado de ánimo. Cómo me acomodo al día que voy a tener. Cómo lo acomodo si juega alguien en un partido de fútbol, si hay una película para ver, si hay una salida para hacer. Lo acomodo como se me canta la mismísima gana y me olvido de lo que costó ese mensaje escrito con sangre. Y lo tomo muy livianamente. Cómo me encantaría que entrara Cristo y nos pateara las mesas. Aunque nos escandalicemos y digamos, es necesario ese trato, nos despertamos de saber qué estamos haciendo. Mucha gente se ofendió cuando Cristo hizo eso. Pero hay gente que después de eso se dio cuenta que como le estaban presentando hasta ese momento el camino de Dios, no era como el que debía ser presentado. Todo en ese tiempo, el camino de Dios, si usted es un lector de la Biblia me está entendiendo, el camino de Dios hasta ese momento era presentado con el templo de Jerusalén. Y lo estaban llevando a algo totalmente frígido, a algo manejado como el hombre se le encantara la gana, algo manejado como a ellos se les ocurriera, interpretaran. Y la gente seguía porque eran, como dijo Jesús, fue conmovido porque dice que vio a la gente antes de multiplicar los panes y los peces como ovejas sin pastor. Él se dio cuenta que la gente buscaba a Dios, pero el Dios que le estaban mostrando no era el Dios que él conocía. Y ese momento se vio obligado a romper la costumbre que estaba llevando a la gente a no conocer a Dios. Llamar la atención, provocar algo, provocar una atención diferente sobre él. Sí que le costó que aumente la persecución sobre él, pero llevó que mucha gente se dé cuenta que no era la forma como le estaban presentando el camino a Dios. Y yo creo que hay cosas que tienen que pasar en la iglesia. Dios tiene que patear mesas, patear cosas de la iglesia para que la gente se diga, no están presentando el camino como es. Y poder seguir a Jesús como necesitamos seguirlo en estos tiempos. Y con esto yo no estoy hablando ni de ofrenda, para que ahí el tacaño no empiece a hacerse la idea. No estoy hablando ni de ofrendas, no estoy hablando de cosas que se te pasan por la cabeza. Estoy hablando de la representación del mensaje, la actitud hacia el mensaje. Si me gusta o no me gusta, si me cae simpático o si me aburre. El mensaje solo por tener sangre debiera llamar mi atención y debiera provocarme ser conmovido a lo que dice. Ay, pastor, pero usted no nos dio un mensaje con sangre. Me encantaría, pero tengo prohibido cortarme. Pero me cortaría y te escribiría un bosquejo con sangre, a ver si te conmueve algo. Pero lo que está hablando acá Pablo a los corintios es el mensaje empapado de la muerte que nos da vida. Yo te dije el miércoles pasado, la muerte en Cristo se volvió ganancia. Cuando estamos en Cristo vemos la muerte desde otra manera. Antes le escapábamos, antes tocábamos madera cuando se hablaba de muerte o de enfermedades o de pobreza, tocá madera para que no te toque. Cuando ya la etapa del catolicismo se terminó la gente. Ya no hay que andar tocando madera o el crucifijo, o la estampita o lo que sea. Ahora hay que ver la muerte en Cristo de la manera en que es ganancia. Pablo dijo algo muy interesante. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir. Y nos preguntamos todo, ¿y qué ganamos con la muerte? Pablo le dijo a los Filipenses capítulo 3, le dijo que él todo lo que poseía antes de Cristo, todo, su nacionalidad, su formación académica como fariseo, su linaje de la tribu de Benjamín,
Él todo eso lo consideró a partir de Cristo pérdida, y él dijo, con tal de ganar a Cristo y ser encontrado en Él. Filipenses 3:8. Esa palabra ganar se traduce como que aumente el favor y la comunión con Cristo. O sea, yo muero a algo, pero aumenta el favor y la comunión con el Señor. Y Pablo dijo, en la balanza para mí, yo prefiero morir a esas cosas, pero ganarme a Cristo. Yo quiero ganarme a Cristo. Pablo, cuando escribe esto, Pablo ya tenía una trayectoria como apóstol de Jesucristo. Tenía señales, testimonios extraordinarios que algunos soñarían con manifestar en este tiempo. Pero Pablo adentro, la sangre lo seguía conmoviendo. El mensaje con sangre lo seguía atrayendo a Cristo. Él cada vez que escribiría una carta, él podría ver la sangre de Cristo hablándole a esos filipenses, hablándole a esos corintios, hablándole a esos efesios, hablando de los hebreos, hablando de los colosenses, hablándole a los tesalonicenses, hablándole a Timoteo, hablándole a Filemón, hablándole a Tito, hablando de los romanos, hablando hasta el mismo emperador. Porque para él el mensaje que salía a través de sus manos o de su boca contenía la sangre de Cristo. Para él ese mensaje era valioso no porque era de su autoría, no porque tenía su tono de voz o tenía su elocuencia para escribir, porque tenía la sangre de Cristo. Y eso lo hacía un mensaje superior al de cualquier filósofo, a cualquier poeta o a cualquier sabio de la historia. Su mensaje lo volvía más atractivo que cualquiera de esas personas sabias por tener la sangre de Cristo. Pablo dice a los corintios, permítame que haga un repaso por la Biblia, porque hoy en la tarde el Señor me recordaba algo que me habló en la pandemia el año pasado. Apenas empezó la pandemia, ¿sabe que el Señor me dijo dos cosas muy importantes que hoy me las recordó y la tengo en mi corazón? Punto 1 me dijo, escuche a los sabios. Y punto 2 me dijo, sean escriturales, sean de la palabra. Y usted podrá decir que usted no lo era, sí lo era. Yo tengo testimonio que todo mensaje viene de la palabra, no viene de otra fuente. Pero me dijo que me apegue, nos apeguemos a la palabra. ¿Por qué? Hoy me hizo entender, durante la cuarentena mucha gente cambió a la palabra como su fuente principal de la fe por diferentes literaturas o libros o interpretaciones con envoltura de cristianismo, pero que contradicen lo que dice la palabra. Y la gente se volvió más ¿cómo puedo decirle una palabra? Se volvió más almática, se volvió más mística, se volvió más de otro lado, porque dejaron a la palabra como fuente principal de sustento a su fe. Pero te dicen, pero es el libro de tal hermano, es un libro de un hermano en la fe, es la revelación de un hermano en la fe. Y se les presenta con una envoltura cristiana que ya con eso es suficiente. Pero ningún libro que contenga la verdadera revelación va a contradecir a la Biblia. Por más hermano Manzanaro, como se llame, más hermano Estrellita de Luz, como sea que se llame, si lo que contiene su sabiduría o revelación no está apoyado en la Biblia, no debe ser una fuente que sustente mi fe. Ni siquiera el renombre del autor debiera ser una fuente que sustente mi fe si lo que está diciendo no es algo que proviene de la palabra. Pero hoy caemos que es más fácil decir, ¿quién lo escribió? Fulano. Ah, es famoso, entonces hagamos caso. Pero fulano pudo haber estado bien un tiempo y puede que hoy esté más trastornado que los trastornados y esté escribiendo cosas sacadas de la palabra, descontextualizados o contrario a la palabra. ¿Y por qué creer porque tienen un nombre? ¿Y por qué creer porque son famosos? ¿O por qué creer porque los conocí cuando me convertí? Debo creer a lo que dicen, si lo que dicen viene de la palabra. Si viene de la palabra, soy el primero que lo aplaudo y lo utilizo como un complemento a la Biblia. Pero aunque sea algo que venga de la Biblia, no cambio a la Biblia como fuente
principal de mi fe. Sean de la palabra. Hermano, lea la Biblia, lea la palabra con la verdadera intención, espíritu y vida. Eso es la palabra, espíritu y vida. Conoces al autor solamente leyendo sus palabras. Conoces al autor solamente viendo su mente en la Biblia. Conoces al autor viendo su corazón. Si te salta la Biblia, no me digas que conoces. Tenés una interpretación, pero no lo conoces. Porque de acá es cuando nace la revelación. Es acá donde Jesús te habla cara a cara. Y te habla, te marca las cosas. Porque yo veía algo hoy en la Escritura. Los caracteres y temperamentos que vemos en la Biblia, que enfrentaron a unos y a otros, se repiten a lo largo de la historia y aún en otros tiempos. Conocemos al Israel de un carácter que no escuchaba a los verdaderos profetas, escuchaban a los profetas que le decían las cosas que querían escuchar, y hoy en la iglesia tenemos la misma gente. Tenemos los mismos caracteres. Está la gente que escucha a los profetas de Dios y están los que escuchan a los que les quieren decir lo que les gusta a ellos. Y vuelve a pasar exactamente lo mismo con ellos. ¿Qué pasa? Uno le dice, no, Dios está con nosotros, no pasa nada, somos el pueblo de Dios. No escucha a los que dicen, arrepiéntanse porque Dios traerá del norte, traerá de Babilonia a un tirano y no, que no pasa nada. Pasó que vino el tirano, se lo llevó a todos, prendió fuego el templo. Y hay gente que hoy en la iglesia también no escucha el mensaje de Dios, escucha a los que quiere escuchar y le viene lo que le fue advertido. Pasaron siglos de eso y vuelve a pasar el mismo carácter y el mismo temperamento, porque no importa cuán avanzados seamos como generación, porque Dios sigue manifestándose por el mismo corazón que lo hacía desde el tiempo de la Biblia. El corazón que lo quiere conocer, Dios se le manifiesta. Así tenga la generación más avanzada del mundo. Y así también hay gente que le resiste a Dios por el mismo carácter que vemos en la Biblia, que no quieren escuchar el mensaje. Quieren escuchar lo que les gusta. Y pasa exactamente lo mismo. Ya la Biblia, lo que dice la Biblia y lo que ya dejó testimonio que pasó, vuelve a pasar porque los caracteres y temperamentos son las herencias espirituales que se transmiten de generación a generación. Por ahí vos ni sabés que estás ligado espiritualmente a Poncio Pilato, y sos un terrible lavamano en la iglesia, que no te haces cargo de las cosas que tenés que arreglar, y no sabés que estás ligado al mismo carácter de Poncio Pilato. Por ahí no fue ni tu tatarabuelo, por ahí vos no sos ni italiano, pero el mismo carácter espiritual se va enredando en las generaciones y va desembocando en el corazón que puede quedarse. Como así también yo no tengo nada que ver con Juan, con Pablo, con Pedro, porque no tengo sangre judía o sangre de Israel, pero el mismo carácter espiritual de ellos está en Cristo y me es compartido para vivirlo. Porque ellos tuvieron el carácter de Cristo. Entonces, aunque pasaron generaciones y no tengo ni siquiera una ligadura sanguínea con gente, pero las generaciones están mezcladas con caracteres espirituales que se vivieron. Jezabel murió hace miles de años, pero ¿por qué seguimos viendo su carácter en gente? ¿Por qué Judas murió hace miles de años? ¿Y por qué vimos la misma intención que vimos en Judas en gente? Porque los caracteres espirituales se mezclan en las generaciones. Como así también se revela el de Cristo. ¿Y cuál es la diferencia, pastor? La diferencia es que la sangre te siga conmoviendo. La sangre te tiene que conmover, te tiene que hacer temblar hasta los huesos. Te tiene que sacudir el interior. Te tiene que quebrar la dureza que tenés. Te tiene que hacer llorar. Te tiene que provocar cambios en tu vida hasta el momento que abrís la carta y hay sangre. No es voy, lo analizo, lo pienso, veo si me cae bien. Te tiene que conmover. Si no, mi hermano, vos dejaste de estar del otro lado del velo, cara a cara, y te volviste para atrás, fuera del velo, donde querés que las cosas se hablen de una manera suavecito y así, de una manera que vos te sientas bien.
¿Por qué? Porque te falta morir. Te falta volver a pasar por la muerte, que en Cristo se vuelve tu ganancia. Cristo se vuelve precioso cuando cruzás bajo la tela rajada del velo que es la muerte. Su carne, la humanidad que tomó para venir con nosotros. La humillación que Él tomó para morir por nosotros. Cuando ese testimonio te toca, es cuando amás a Cristo con todo tu corazón. La revelación, una vez escribí, es para todos, pero solo algunos la tienen. Es para todos la revelación. Dios no prohibió a nadie que no pase por debajo del velo. Pasa que no todos quieren pasar por ese velo. Porque significa ya no hacer las cosas a mi manera. Significa hacerlo a la manera de Cristo. Y hay miles de ejemplos para que yo te mencione. De todo tipo de gente que se ha vuelto para atrás del velo. Ha vuelto a sus maneras, a sus formas. ¿Y saben lo que dijo Pablo sobre eso? Él dijo, si yo reconstruyera lo que derribé, yo sería un transgresor, dijo Pablo. Y la palabra transgresor es una palabra judicial, de las más terribles que puede existir en un lenguaje judicial. Cuando a alguien se le dice transgresor, se está diciendo alguien que conociendo lo que debía hacer, lo rompió, lo quebró. Alguien que no era ignorante de lo que hizo, alguien que lo hizo con intención de hacerlo y se lo llama transgresor. Alguien que tenía la conciencia y que midió las consecuencias y que aún así lo hizo. Por eso el apóstol a los hebreos dice, el que conociendo lo que es la sangre, el que conoce lo que costó el sacrificio y aún así decide pecar, para ese ya no hay otro tipo de sacrificio que lo salve. No es la misma el trato de Dios con alguien ignorante a alguien que sabe y lo hace igual. Si no me crees, lee el libro de Hebreos. Yo no quiero, como dice Hebreos capítulo 10, yo no soy de los que retroceden para perdición del alma. Yo soy de los que permanecen en fe para la salvación de la vida. Yo no me volveré atrás del velo. Yo permaneceré del otro lado del velo, el camino que me abrió Cristo. Porque entonces, si estoy de ese lado, tengo la conciencia que estoy siguiendo a Cristo. Y que su sangre me sigue conmoviendo. Y que su sangre me sigue hablando. Y que su sangre me sigue estando sobre mí como señal que soy suyo hasta el último día. Por eso permítame leer para concluir. No se asuste que porque voy a leer recién, voy a empezar. Pero no le vendría bien quedarse unas horitas sentado ahí, recordando a su Salvador. Como ya no ora, ya no habla con su Señor, por lo menos escúchelo ahora. Pastor, ¿qué le está diciendo? El que me está escuchando sabe. Génesis capítulo 9, verso 16 al 17, la señal del pacto. Quiero hablar lo que pasó con Noé, representarlo con la señal de Cristo. Lo voy a leer en la versión de Voice, dice así, Génesis 9, 16 al 17. Cuando ese arco iris aparezca en las nubes, lo veré y recordaré este pacto eterno que hice con todos los seres vivientes. Busca el arco iris y recuerda mi promesa. Con él firmo el pacto que hice entre mí y todos los seres vivientes que residen en la tierra. Cuando vos lees el contexto de esta conclusión, es Dios hablando a Moisés, a Noé, perdón. ¿Sabés por qué pasó? Porque Noé hizo un altar. No sabemos si Dios hubiera decidido lo que decidió acá, si Noé no hubiera hecho el altar. Pero la Biblia a mí me dice que porque lo hizo, Dios habló esto. Dice que Noé, una vez que la tierra se secó y salieron del arca y los animales se empezaron a repartir nuevamente por la tierra,
Él decidió edificar un altar. Preparó un altar, tomó animales y presentó una ofrenda. Dice el relato que cuando Noé hace eso, Dios percibe un aroma agradable. Y que ahí es donde él, el Señor, oliendo ese sacrificio, esa ofrenda, él decide prometer que el arco iris sería la señal por la cual él nunca más destruiría la tierra por agua. ¿Usted sabe qué hubiera pasado que si Dios no hubiera hablado esto? Por ahí Dios nunca más hubiera destruido la tierra con agua, pero cada vez que lloviera, la gente se hubiera agarrado de la casa, del árbol que encontrara, porque recordaría, cada vez que cae agua de arriba nos morimos. Pero como hubo una señal física, un arco de multicolores apareciendo en el cielo, la gente sabría que la lluvia que cae de arriba no vuelve a caer para matarlos, sino que ahora cae para otra cosa. Cae para regar la tierra, cae para despertar la semilla, cae para provocar fruto, cae para provocar cosecha, cae para darle alimento, cae para cuidar a sus animales que le dan comida y le dan abrigo. Ahora la lluvia que cae de arriba ya no era un mensaje aterrador de muerte, sino que por la señal que aparecía era un mensaje que caía para darles vida a lo que ellos producían. Ahora la lluvia ya no era más un mensaje de miedo, sino un mensaje de vida. ¿Por qué? Por el arco iris que aparecía. Ese arco, esa señal del pacto, decía la gente de parte de Dios, pudiera mandar las aguas para volver a matarlos y destruir la humanidad. Pero mi arco me hace ver la promesa que hice. Y no es que la gente dejó de pecar por el arco iris. Sabemos que aumentó el pecado. Pero cada vez que caía el agua de arriba, el arco aparecía. Y Dios le dijo a Moisés en esta traducción, buscá mi arco. Porque a veces pasa que la gente, si se desconecta unos instantes de lo que Dios dijo, se recuerda a lo malo que pasó. Y si Noé, por alguna causa, por causa de la vejez o de tener muchas tareas, se olvidara que Dios le habló de un arco iris y empezara a ver que vuelve a caer lluvia, antes que le entre en miedo, decir, vamos a morirnos todos y esta vez no tengo otra arca para meternos, Dios le diga, buscá mi arco. Buscá la señal que te hablé. Cuando la veas, recordá que yo te prometí no destruir más con agua. Hay gente que Dios le dice en esta hora de la noche, volvé a buscar la señal de pacto que hice contigo, para que cuando pases momentos que antes te destruyeron, sepas que no vas a ser destruido por causa de mi pacto. Hay gente que tiene miedo cuando vienen enfermedades porque dice, por esa enfermedad se murió mi mamá, por esa enfermedad se murió mi papá, por esa enfermedad se murió mi abuelo, por esa enfermedad se murió mi tío, pero te dice el Señor, mira la señal de mi pacto, porque a los que otro mató, a vos no te va a matar por causa de mi pacto sobre tu vida. Porque hay altares, yo te puedo decir, hay altar, hay intercesores que Dios levanta y pone la carga en su corazón, que pronuncien tu nombre, que oren por tus causas para que Dios desate la señal de su pacto y la enfermedad que está en tu cuerpo o el problema que está pasando no te mate como mataría a otro si no fuera por la señal del pacto. Y llevando esta señal a Cristo, a su sangre, cada vez que el Padre ve la sangre del Cordero en la vida de alguien, Dios sabe que la muerte tiene que pasar por alto. Dios sabe que la muerte destructiva tiene que pasar por alto. Que la única muerte que Él permite es la que le hace ganar a Cristo a la gente. Aquella muerte que viene a desprenderte de costumbres viejas, de pensamientos que te limitan, de costumbres que no te dejan avanzar, de manera de pensar que te limitan. Esa muerte que te desprende de lo viejo y te hace expandirte en Cristo. Esa muerte Dios permite. Pero no la muerte que te quita la vida. Porque la vida a partir del momento de la sangre es de Dios. Y Dios dijo algo sobre la hora de la muerte de los que Él tiene. Dijo que es una hora estimada a sus ojos. Él no manda al espíritu de la muerte. Él va Él mismo a buscar a los que son suyos.
Por eso no es un momento trágico para el que estás partiendo en Cristo. Es un momento donde sus ojos están abiertos y ven que el ángel viene, ven que el paraíso se abre, y gente empieza a ver eso y ya empieza a vivir la paz que está a punto de recibir. Yo sé que duele para el que queda acá, para el que ve esa situación de muerte, duele, lloran, quizá no entienden, pero yo te aseguro que para esa persona es el momento más grandioso de su vida. Y la consolación que podemos recibir es, esa persona ahora está con aquel que amó, está gozándose, no está llorando más, no está más enfermo, no está sufriendo, ya no es un blanco de críticas, de murmuraciones, de malos tratos. Es alguien que está bajo el ala del Todopoderoso. Ya ahí nadie lo puede tocar. Sé que duele al que queda, sé que duele. Pero un Cristo te dice algo. Te duele, yo entiendo. Pero por esta muerte voy a expandir lo que te prometí. Porque ahora serás un sucesor. Ahora serás alguien que vas a avanzar con lo que quedó. Saben, usted si sigue las noticias, en la última década, desde el 2010 al 2021, se han muerto pilares de la fe. 2011 murió David Wilkerson, tremendo hombre de Dios que llevó el evangelio por todo el mundo, un hombre de oración que llevaba a la gente al arrepentimiento, un hombre de testimonio. En 2013 murió Gigi Ávila, un hombre conocido en Argentina por las campañas y en todo el mundo. En 2019, si no me equivoco, 2014 Billy Graham, 2018 murió, no, 2018 Billy Graham, 2019 o 2020, no recuerdo, Reinhard Bonnke, un hombre usado mucho en África, avivamiento en África, y ahora, hace poquito, Luis Palau. Hombres que movieron por la gracia de Cristo multitudes y masa de gente a Cristo. Se murieron. También murió el pastor que lideraba el Canal Luz, el pastor Silvestri, si no me equivoco, el año pasado. Murió también Julio Melgar. Murieron gente que fueron pilares o modelos de ejemplo para otros. ¿Cómo? Julio Melgar. No conozco otro. Murieron gente que preparaban o discipularon otras generaciones. Y digo, eso para nosotros es una señal. Es una señal que nos está diciendo, es tiempo de los que estuvieron al lado de ellos. Es tiempo de los Josué. Josué, no fue pérdida el que estés a la puerta de la tienda. No fue pérdida que escuches al que te discipulaba llorar, orar, clamar, obedecer a Dios. No fue una pérdida de tiempo. Se te fue preparado para que sigas el mismo ejemplo. Que esa gente esté muriendo en esta última década. ¿Sabe que hay una profecía que dice que cuando hombres de Dios así empezaran a morir sería la señal de un avivamiento masivo que vendría? Yo no creo que se murieron estos hombres solamente porque terminaron la carrera, sino como una apertura para un avivamiento que ellos mismos derramaron con lágrimas. Pero a ellos les conmovía la sangre del Cordero. Ellos se movían como se movían porque la sangre para ellos estaba tan fresca como estuvo el día en que el Salvador se reveló a sus vidas. Ellos no retrocedieron cuando cruzaron el velo, permanecieron del otro lado del velo. Si vos entendieras la cultura judía, entenderías que estar del otro lado del velo significa morir para ver cara a cara a Dios. La muerte se nos vuelve buena noticia del lado de Cristo, porque cuanto muero, puedo conocer más a Cristo. La manera en que la sangre permanezca sobre mí es por lo menos de dos maneras. Una, comunión con el Espíritu Santo, aquel que me revela a Cristo. Y dos, comunión con la familia de fe. El Espíritu que me revela a Cristo y la iglesia que representa a Cristo. La sangre estará fresca sobre mí. Y no solamente estará fresca, me conmoverá como la primera vez. Yo el domingo testifico algo rápido. El día de la administración, usted vio que no fue una administración quizá de grito, de cosas. Fue una administración de nuestro Padre Espiritual
en un tono normal de oración. Pero estando ahí sentado en la silla de mi costado, yo literalmente sentí que algo me cayó y me conmovió hasta lo más íntimo. Yo sentía algo alrededor, como un movimiento, algo que estaba pasando. Yo sé que el avivamiento profetizado por tantos hombres de Dios que no lo vieron, pero lo derramaron con lágrimas, dieron ejemplo, se desatarán estos tiempos. Pero tendríamos que morir, tendríamos que estar del otro lado del velo, que la muerte de Cristo se vuelva mi ganancia, porque para eso murió, para que yo gane la vida. Ya basta de hacer las cosas a mi manera. Es más, yo no perderé tiempo con lo que hacen las cosas a su manera y que se encaprichan a su manera. Porque yo no sé cuánto tiempo tendré en la tierra tampoco. Que tenga 27 años no me garantiza que viviré por muchos años. Jesús tuvo 33 y se fue al cielo. Hay otro ministro, ¿sabe que hay un misionero que no llegado a los 30 años, 29 años y murió? A veces creemos que porque somos jóvenes me falta muchísimo. Yo desconozco cuántos años viviré en la tierra, pero los quiero vivir del otro lado del velo. Pasar por la muerte de Cristo y vivir la vida que Él me prometió. Para terminar, quiero que leamos, yo se lo voy a leer. Pablo, nunca leía a un ministro que hable de la muerte como Pablo, a tal punto que parece que la muerte era su amiga. Y hablo bien, no amiga como que pensamos igual, sino como alguien que le terminaba haciendo bien, aunque su aliada, alguien que terminaba haciendo las cosas, aunque mal, o sea, con sufrimiento, le terminaba para su bien. Y así tenemos que ver la muerte. Sí que duele, sí que nos hace sufrir, nos hace desprendernos de cosas que estamos acostumbrados, pero no puede evitar, esto se me hacía entender, no puede evitarte la muerte que ganes lo que te prometí. Ella no puede robarte lo que prometí. Ella puede darte el sufrimiento, el golpe, donde te desprendés, donde te arrepentís, pero no puede quitarte lo prometido por eso. Por eso la muerte es ganancia, porque no me puede robar lo prometido. La muerte quita la vida solamente al que no está con Cristo, pero el que está con Cristo le puede causar una situación, pero no quitarle lo prometido. 2 Corintios capítulo 4, verso 10 al 12 en la versión internacional dice: donde quiera que vamos, Pablo hablando, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, porque también su vida se manifiesta en nuestro cuerpo. Pues a nosotros los que vivimos siempre se nos entrega a la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. El apóstol dando cátedra de lo importante que es morir como una ganancia para permanecer en Cristo. Yo te quiero decir que lo que hace que la muerte ya no se vuelva una amenaza y un terror es la señal del pacto. Así como para Noé y las generaciones nuevas, desde Noé, cada vez que caía agua del cielo aparecía el arco iris y ya no era una amenaza la lluvia, sino que les producía los frutos, daba de beber a sus animales, hacía que la tierra descanse del intenso calor del sol. Así las situaciones que antes a nosotros sin Cristo nos provocarían miedo, terror, preocupación, afán, pánico, por la señal de Cristo ya no lo provoca, sino que sabemos que ganaremos a Cristo si decidimos permanecer del otro lado del velo, donde Él me puede hablar cara a cara, donde me puede hablar directamente y que la sangre de su mensaje sea la motivación necesaria para obedecerlo. Me conmueva de tal manera que aunque me diga Brian, tenés que cambiar, yo ya sí, Señor, voy a cambiar todo eso, porque su sangre me convence, porque su sangre es suficiente,
Su sangre es la señal que necesito. Quiero estar empapado de su sangre. La palabra profética, uno de los requisitos me decía, tiempo de habilitación y legalidad. Cuando la sangre está sobre mí, soy habilitado y legalizado para representar a Cristo. Y cada vez que pase por un momento de muerte, la muerte no me podrá quitar la expansión prometida en Cristo. Habrá una dimensión mayor de revelar a Cristo. Habrá cosas que antes me requerían demasiado esfuerzo para mover 1 centímetro o algo, pero después de la muerte la expansión me hará conquistar eso y más allá. Cada vez que pase. Yo te voy a decir algo y además siento ahora de decirlo. Lo que estás pidiendo no está retrasándose por ninguna de las causas que pensabas. Se retrasa porque tenés que morir para expandirte hasta ese lugar. No está viniendo porque tenés que pasar por una muerte, un desprendimiento de algo. Y eso te va a hacer expandirte hacia eso que estás orando. Hay expansiones de ministerio, expansiones de gente, expansiones de la unción, expansiones de los dones, expansiones de revelación, hasta de finanzas, que van a pasar cuando pasemos la muerte necesaria. Morir al orgullo, a la autosuficiencia, a la vanidad, a lo banal, a la falta de la paciencia, a la comodidad, a la vagueza, a la timidez, diferentes cosas que empiezan a hacer que se expanda Cristo. Y a entender que lo que viene es por causa de su muerte en mí. Yo espero que le haya quedado claro lo que es muerte en Cristo. Y más que te quede claro, que lo experimentes. Quiero que ahí tengamos un momento de oración. Damos gracias al Señor por la palabra que nos permite hablar. Se predicará este evangelio, se predicará el mensaje de arrepentimiento y el que crea será salvo. Y estas señales seguirán. Qué maravilloso que al pasar por la muerte del velo, hay señales que me son dadas diciendo, este murió. ¿Y cómo sabes que murió? Y porque su fe provoca milagros, su fe provoca sanidades, su fe provoca que los demonios sean expulsados. Hay una protección especial sobre él porque aún me vio cosas mortíferas y no le hizo daño. ¿Qué pasó con esta persona? Pasó por la muerte del Calvario. Un apóstol dijo, sin muerte en el Calvario no hay gloria. Hablamos de la gloria. A veces vemos videos donde la gloria cae sobre gente. Es que hay gente que está dispuesta a pasar por la muerte que otros no. Hay gente que está dispuesta a morir a lo que Dios le está diciendo dentro. Hay gente que no endurece el corazón cuando la voz de su maestro les habla. La palabra es la fuente de sustento. Regresá a la palabra. Léela con hambre, porque ella te hablará, te hará entender. Espíritu Santo de Dios. Adora unos minutos, ahí tiene unos minutos de adoración.
Construye altares para Dios. Prepara el corazón, porque va a caer fuego al corazón. Va a caer fuego. Prepara el corazón. Prestame mucha atención en estos minutos. Prepara el corazón como eran preparados los altares. Porque el Señor va a responder del cielo el que prepara el altar. Y va a caer fuego del Espíritu. Salmo 105, 26 dice: envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió. Puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en tierra de Cam. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo. No fueron rebeldes a su palabra. Yo te quiero anunciar desde lo profético. Prepara el altar. Prepara tu corazón como un altar. Y si no sabes cómo es, lee la Escritura, cómo los altares se preparaban. Prepara tu corazón de esa manera, porque el cielo va a responder el que prepara el corazón como un altar. Y Dios va a dar algo a partir de Pesaj. A partir de Pesaj Dios va a dar palabras de señales y prodigios. A partir de Pesaj Dios va a poner palabras en sus siervos, en sus ministros. Palabras con señales y prodigios. ¿Y sabe quiénes recibirán eso? Los que no sean rebeldes a su palabra. ¿Quiénes no serán rebeldes? Los que hayan preparado el corazón como se prepara un altar. El altar no se preparaba por las dudas ni por casualidad. Se preparaba diciendo: Dios va a hablar conmigo. Se preparaba, lo vuelvo a decir, se preparaba diciendo: Dios va a hablar conmigo. Prepara tu corazón como ese altar diciendo: Dios va a hablar conmigo. Dios no va a hablar ni al de la izquierda ni al de la derecha. Dios va a hablar conmigo. Y por mi disposición Dios va a contestar del cielo. Y Dios pondrá en sus corazones, en las palabras de los ministros, palabras de señales y prodigios. Porque el pueblo, el pueblo por esa preparación, no será rebelde. 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 Porque el espíritu faraónico será quebrado en Pesaj. El espíritu faraónico será quebrado en Pesaj, y quien prepare su corazón como un altar diciendo: Dios va a hablar conmigo, no será rebelde, y las señales y los prodigios estarán con esa gente. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Oh, la misericordia del Señor. Porque no todo el mundo tiene el corazón como un altar. Pero cuando Dios se encuentra, Él dice: hay aroma grato ahí. Hay aroma grato. Esto me provoca a mí un pacto. Esto me provoca a mí una señal con ellos. Esto me provoca a mí un cuidado con ellos. La gente que cargó la señal del pacto, Dios los cuidó. A Abraham Dios los cuidó. A Isaac Dios los cuidó. A Jacob Dios los cuidó. A Israel Dios los cuidó. Y a nosotros Dios nos cuida por la señal del pacto. Caminamos prosperando en el camino. Caminamos, aunque intenten reducirnos, seguimos multiplicándonos, porque aquel que tiene la señal del pacto cuenta con el favor, y los ojos de Dios están sobre esa gente. Prepárate, porque Pesaj anuncia tiempo de señales y prodigios, palabras que manifestarán señales y prodigios, y el pueblo que se prepare como un altar no será rebelde a lo que Dios diga. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Señor! Alabamos tu nombre.
Quiero bendecir al pueblo de Demir, al ministerio. Quiero bendecir a los que han visto el mensaje ahora, a los que lo verán en YouTube. Sé parte de lo que Dios está hablando. Permanece del otro lado del velo. Que Dios te hable cara a cara. Prepara tu corazón como un altar diciendo: Dios va a hablar conmigo y yo hablaré con Dios. Y prepárate para las señales y prodigios sobre tu vida. Mañana 7 de la tarde, oración profética. Sábado 3 de la tarde, las damas tienen su reunión aquí en el ministerio. Y el domingo a las 12 del mediodía, reunión presencial en casa. Nos despedimos alabando el nombre del Señor, proclamando que levantaremos el nombre de Cristo. Bendiciones. Jesús.